He querido titular a la presente charla Excusas calvinistas refutadas con la Biblia y John Wesley. Resulta que luego de mi debate con Jonathan Ramos sobre el tema de predestinación, en vista de que el calvinismo ha quedado expuesto, de que han quedado en evidencia las últimas implicancias lógicas del sistema calvinista que implican deshonra sobre Dios mismo. Luego de ello, pues los calvinistas como que han venido haciendo control de daños, ¿no? Frente a que ha quedado en evidencia lo que implica el sistema calvinista. Y por más que ellos quieran distraer la cuestión en otros asuntos, detalles como que Santo Tomás de Aquino por aquí, que tal detalle del griego por allá, etcétera, etcétera. Detalles que, por cierto, he respondido en el mismo debate. Si ustedes ven el debate con cuidado, yo los invito a ver el video del debate, van a encontrar que sobre los puntos de Santo Tomás que se plantearon, yo di respuesta. Sobre incluso detalles de griego específico que se plantearon, yo di respuesta. Pero es curioso que muchos calvinistas como que quieren incluso escudarse detrás de Santo Tomás de Aquino, ocultarse detrás de Santo Tomás de Aquino, cuando ya ha quedado desenmascaradas las verdaderas implicancias del calvinismo. ¿Y cuál es la principal implicancia que ha quedado en evidencia? Que el Dios calvinista no es el Dios de amor de la Biblia. Y eso es muy grave. Que los calvinistas vengan a decir, nosotros somos compatibles con la visión de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Eso es un tema menor, que al mismo tiempo sobre eso también he dado respuesta y los he refutado con los propios textos de Santo Tomás de Aquino. Pero ese es un tema menor comparado con el elefante en la habitación. El hecho de que se ha mostrado múltiple evidencia bíblica de que el Dios calvinista no es el Dios de amor de la Biblia. Pero frente a eso, de todos modos, dentro de pues este intento de control de daños, lo que vamos a encontrar son declaraciones de los calvinistas tratando de pues tapar este problema, ¿no? Tratando de dar algunos contraargumentos como para que se diga, bueno, el concepto calvinista de Dios en realidad no es tan problemático, sí puede ser compatible con una visión de Dios de amor, ¿no? Como intentar reparar las cosas. Pues bien, eso es a lo que aquí llamaré excusas calvinistas. Y en concreto, voy a mostrarles 5 excusas calvinistas y cada una de ellas las voy a refutar utilizando la Biblia, pero asimismo a un relevante teólogo protestante, el iniciador del metodismo, John Wesley. Voy a refutar al calvinismo o las excusas calvinistas desde la Biblia y John Wesley. Y para eso voy a traer pues a colación algunos clips de videos de algunos calvinistas. Sin más preámbulos, entonces vamos a esto. Vamos a ver las 5 excusas y sus refutaciones. Excusa 1. Dios no hace nada para que los que se pierdan. Ellos se pierden solos. Entonces, esa es la excusa calvinista, ¿no? La excusa calvinista es, mira, el Dios calvinista no es que obliga a la gente a pecar, la gente peca solita por sí misma y lo único que hace el Dios calvinista es dejar que se pierdan solos, pero no es que Él los obligue a pecar. Entonces, ahí como que quieren salvar el honor de Dios en la visión calvinista. Pero vamos a ver si ese intento realmente llega a éxito. Pero antes de eso vamos a escuchar esta excusa calvinista de boca de un propio representante del calvinismo, ¿no? O un propio creyente calvinista que decía que estaba dispuesto a defender esa línea interpretativa con su vida. El señor Jonathan Ramos. Vamos a escuchar, voy a compartir aquí. A ver, con audio el sistema. Compartir. Ahí estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Vamos a escuchar. Cogió a algunos para la salvación, a los otros no los crea pecadores, simplemente Él los crea seres humanos, la humanidad nace con esa mancha y con ese pecado, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y por nosotros mismos no podemos hacer nada, de tal suerte que Dios no tiene que hacer nada para que se pierdan aquellos que se pierden. Entonces es preciso. Entonces, ¿creen que con eso se logra salvar
el honor de Dios, ¿no? Diciendo, bueno, sí, bajo la predestinación calvinista, Dios solo escoge algunitos para que se salven, pero de los que se pierden, Dios simplemente es que deja que se pierdan. Dios no hace nada, no hace nada, sino que ellos se pierden solitos. Esa es la excusa calvinista. ¿Saben qué respondo a eso? Que ese es precisamente el problema, que el Dios calvinista, pudiendo hacer algo para que no se pierdan, elige no hacer nada. Por eso es que en el debate yo dejé en evidencia, y los calvinistas no han podido lidiar con esto hasta ahora, que el Dios calvinista es un mal samaritano. Recuerden, amigos, la parábola del buen samaritano. El buen samaritano encontraba un hombre herido, un hombre en situación de necesidad, ¿y qué hacía? No pasaba de largo, sino que lo ayudaba. En cambio, ¿quién pasó de largo? El levita, como leemos en Lucas 10:32. También pasó por aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pues bien, eso es lo que hace el Dios calvinista con la gigantesca mayoría de la humanidad, es decir, de los alrededor de 117 mil millones de personas que han existido a lo largo de la historia. El Dios calvinista es un mal samaritano. Pasa por encima de una multitud de millones y millones y millones de hombres en situación de miseria, que él podría ayudar, pero elige no ayudarlos. Simplemente no le importa que mueran eternamente, aún sabiendo que su muerte será en extremo tormentosa y sobre todo eterna. Ese Dios no es el Dios de la Biblia, que en Ezequiel 33:11 dice, yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Y también agrega, deja esa mala vida que llevas, ¿por qué habrás de morir? Entonces, lo que nos está presentando Jonathan Ramos en el clip de video que les acabo de mostrar es que bajo la concepción calvinista, pues respecto de unos impíos que van a perecer, el Dios calvinista no le importa, pasa de largo, así como el levita pasó de largo por sobre el hombre herido. Pero el Dios de la Biblia no dice no me importa, sino que al Dios de la Biblia sí le importa. Ahora, los calvinistas dirán, justo apelando a lo que decía Ramos, bueno, pero esos que se pierden por sus pecados. Les respondo, ok, se pierden por sus pecados, pero ¿saben qué? Bajo el calvinismo, el pecado del hombre no llega a ser, o la pecaminosidad del hombre no llega a ser la explicación fundamental o última de por qué se pierden los que se pierden. Les explico por qué. Porque bajo la visión calvinista, absolutamente todos los hombres son totalmente depravados, su doctrina de la depravación total. Entonces, incluso los elegidos, incluso los incondicionalmente predestinados por el Dios calvinista, son pecadores y Dios incondicionalmente elige salvarlos, ¿ok? Entonces, si tanto los elegidos como los no elegidos, ambos son pecadores, ambos están en situación de depravación total, el por qué unos se pierden no llega a ser el punto que de verdad explica la diferencia. La razón final bajo el calvinismo de por qué se pierden los que se pierden es porque incondicionalmente al Dios calvinista le dio la gana de no elegirlos, de pasarlos de largo. Esto está validado por el autor protestante fundador del metodismo John Wesley, que en su libro Predestination Calmly Considered de 1752, numeral 52, dice lo siguiente. ¿Por qué peca este hombre? Porque no puede dejar de pecar, responderá el calvinista, ¿no? ¿Y por qué no puede dejar de pecar? Porque no tiene gracia salvadora, responderá el calvinista. ¿Y por qué no tiene gracia salvadora? Pregunta Wesley. Porque Dios, en tanto le plació, ha decretado eternamente no dársela. Fin de cita. Entonces, si el calvinista me viene a decir, los que se pierden porque viven en pecado. Yo me pregunto, ¿y por qué viven en pecado? Si al Dios calvinista le hubiese dado la gana de darle la gracia irresistible para que salgan de su pecado, esas personas no vivirían en pecado. Entonces, la razón de fondo de por qué viven en pecado es por omisión de Dios, porque a Dios le dio la gana de no hacer nada por esas personas, de no proveerles al menos gracia salvífica. Podría proveerles otras cosas, pero gracia salvífica para que salgan realmente sus pecados, no se las proveería. Como mal samaritano les pasa por encima.
Entonces, la explicación última, repito, de por qué se pierden los que se pierden, ya no es por sus pecados. Ciertamente, bajo el calvinismo se pierden por sus pecados, pero eso no es la razón final, sino que como acaba de mostrar John Wesley, si viven en pecado es porque Dios no les dio la gracia irresistible. Y si no les dio la gracia irresistible es porque no le dio la gana de elegirlos. En otras palabras, si viven en pecado es porque a Dios antecedente e incondicionalmente les dio la gana de que así fuera, o les dio la gana de no sacarlos de esa situación. ¿Ok? Vamos a la segunda excusa. Excusa 2. Dios es activo respecto de la salvación e inactivo respecto de la condenación. Esta excusa calvinista es básicamente la primera puesta en un lenguaje un poquito más refinado. O sea, es como que Dios activamente actúa en salvar, pero en los que se pierden no es que Dios activamente los condene, sino que pasivamente deja que se condenen. Como digo, es más o menos la misma idea explicada con un lenguaje más refinado. Vamos a escuchar este planteamiento de boca de un teólogo calvinista, el doctor Enoel Hernández. Voy a compartirles aquí. A ver, un segundito. Ya lo tengo. Ahí está, para compartir. Perfecto. O sea que la preterición habla de una posición activa de Dios en la salvación e inactiva en la perdición de aquellos que, nuevamente, por su facultad de libre albedrío o por su naturaleza, que viene siendo la manera correcta, terminan siendo condenados en el infierno. Ahí lo tienen, ¿no? Básicamente se dice, Dios es activo en la salvación, pero inactivo en la condenación. Pues bien, de nuevo respondo. Ese es precisamente el problema. Que el Dios calvinista, pudiendo ser activo, así como fue activo el buen samaritano en proveer ayuda al hombre herido, pudiendo ser activo en proveer realmente y ofrecer realmente, específicamente, no solo de un modo potencial, sino realmente salvación a las personas que se pierden, ese Dios calvinista, pudiendo hacer eso, elige quedarse inactivo. Elige quedarse inactivo, así como el levita se quedó inactivo respecto de ayudar al hombre herido. En cambio, en la visión católica, Dios no es salvíficamente inactivo respecto a los que se pierden. Dios realmente les provee gracia salvífica. ¿Y por qué no se salvan esas personas? No porque Dios de antemano haya elegido pasarlos de largo porque sí, incondicionalmente, sino porque estas personas, pudiendo recibir la gracia que Dios realmente les provee, eligen no recibir la gracia. Nótese que bajo el esquema calvinista, Dios ni siquiera les proveería gracia salvífica suficiente. Entonces, esas personas no es que estén rechazando una gracia salvífica suficiente que Dios activamente les proveyó. No, el Dios calvinista se queda pasivo y ni le interesa proveer gracia salvífica suficiente para esas personas. En cambio, en la visión católica, Dios provee gracia salvífica suficiente incluso para los que se van a perder, y si se pierden es porque rechazan, no porque Dios haya quedado inactivo, sino porque ellos no quisieron aceptar, o para decirlo con más propiedad, no resistir a la acción salvadora de Dios en sus vidas. Pero no es que Dios no haya provisto acción para ellos. Entonces, miren, ese Dios que elige estar en una posición de omisión, de quedarse pasivo respecto a la perdición de los que se pierden, no es el Dios de amor de la Biblia. Porque el Dios de amor de la Biblia en Romanos 10:21 dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Nótese lo que dice el Dios de la Biblia. Realmente está ahí. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. La gente es gente que lo va a rechazar, que lo va a despreciar, que va a resistir a su gracia. Pero no dice, yo los pasé por encima de forma inactiva. No. Todo el día extendí mis manos. La actividad salvífica de Dios. Pero Dios en su soberanía, porque le puede dar la soberana gana de establecer un decreto de predestinación con libre albedrío, puede permitir que las personas que libremente rechazan esa gracia que Él provee extendiendo sus manos todo el día, puedan perderse si la rechazan. Pero no es que Dios no extienda sus manos, ¿no? Entonces Dios extiende sus brazos de amor salvífico a todos los hombres.
En cambio, el Dios calvinista tiene al final de cuentas un amor parcial y condicional. A alguno le sorprenderá esta frase. ¿Cómo es que el amor del Dios calvinista es condicional? Les explico, es condicional en el sentido siguiente. Solo te ama salvíficamente a condición de que seas uno de los elegidos. Y si creen que esta es una distorsión que estoy haciendo del calvinismo, permítame citarles al autor calvinista Sam Storms, que no es cualquiera de por ahí, sino que ha sido presidente de la Evangelical Theological Society. En su artículo The Love of God, el amor de Dios, publicado en la página calvinista de gospelcoalition.org, dice que a los no predestinados Dios, cito, no los ama redentoramente. Si lo hiciera, ciertamente serían salvos. Fin de cita. Entonces, miren esto, amigos. Este autor calvinista está indicando que si al Dios calvinista le hubiese dado la gana de amar redentoramente a los que se pierden, se salvarían. Pero simplemente sucede que no le ha dado la gana de amarlos redentoramente, de amarlos salvíficamente. Entonces, repito, la explicación final de por qué se pierden los que se pierden es en última instancia porque a Dios no le dio la gana de salvarlos. Fin de la historia. Esa sería la explicación última bajo el esquema calvinista. Y también quiero hacer notar algo curioso. Yo les estoy citando aquí a propios representantes calvinistas, ¿no? Como el señor Enoel Hernández, Sam Storms, estoy citando a Jonathan Ramos, con el cual debatí. Pero curiosamente lo que me he encontrado es con una estrategia muy, muy, muy interesante de parte de los calvinistas. ¿Saben qué estrategia usan? Que no se puede citar nada. Esos calvinistas, en su control de daños, la crítica a la que apelan frente a lo que yo les estoy mostrando es, Dante Urbina no conoce el calvinismo. Ya. Entonces yo agarro y les cito a calvinistas como Will Graham, Enoel Hernández, el propio Jonathan Ramos, y salen a decirme, no, eso no vale porque ellos no son buenos representantes calvinistas. Salen a comentar algunos de eso. Ok. Entonces les cito a teólogos. Les cito a R.C. Sproul, les cito a John Piper, a los más relevantes teólogos calvinistas, y me dicen, ya, pero ellos no necesariamente son el calvinismo, ¿no? Son unos autores particulares, etc. Además, no es que sean académicos del más alto nivel. Les cito a académicos calvinistas como Wade Grudem, que sostiene que el decreto de predestinación calvinista es horroroso, y aún así tampoco aceptan que sea representativo del calvinismo. Entonces yo les cito a Juan Calvino mismo. ¿Y saben qué han hecho los calvinistas, como pueden verificar en algunas interacciones de internet o comentarios de chats? Eso se ve en el programa de mi amigo Hugo Delgado, por ejemplo. Cuando les citan a Juan Calvino, lo mismo ha sucedido en programas de Cruz Iniesta, hay gente que en el chat en vivo dice, bueno, pero no todo lo que diga Calvino es vinculante para el calvinismo. Entonces, no se vale citar a Enoel Hernández, ni a Jonathan Ramos, ni a Will Graham, ni a Miguel Núñez, ni a John MacArthur, tampoco se vale citar a R.C. Sproul, no se vale citar a John Piper, pero es que ni siquiera se vale citar a Juan Calvino. O sea, es alucinante el nivel de excusa al que llegan. Entonces dicen, lo que tienes que hacer, Dante, es ver las confesiones de fe reformadas. Pues bien, también les he citado las confesiones de fe reformadas. Si ustedes ven programas que yo he hecho al respecto, y en el propio debate también ha sucedido, yo he citado referencias de la confesión de fe de Westminster, no pocas veces, y asimismo las resoluciones del sínodo de Dort, los cánones de Dort. Pero cuando uno les cita eso y los confronta con eso, ahí te dicen, bueno, pero nosotros no leemos las confesiones como católicos, no las vemos como infalibles absolutamente. El propio Jonathan Ramos, cuando le da la gana, acepta lo que dice la confesión de fe de Westminster, y cuando no le da la gana, no lo acepta, como ya he puesto en evidencia. Entonces, amigos, ¿por qué estoy haciendo esta lateralidad en la presente disertación? Porque como estoy citando a calvinistas, siempre va a salir algún comentarista a decir que tal o cual calvinista no vale. Incluso si le cito a Calvino, no vale. Y si le cito sus propias confesiones de fe reformadas, las relativizan. ¿Qué significa eso? Que frente a que se los está poniendo en evidencia con las propias fuentes calvinistas, simplemente buscan excusas. Vamos a seguir con la disertación, amigos.
Habíamos mostrado que el amor, ¿no? Muy entre comillas, del Dios calvinista terminaba siendo condicional porque solo te ama salvíficamente a condición de que seas uno de los elegidos. Pero ese tipo de teología va a terminar llevando a la desesperación, porque una persona en situación de pecado no puede con seguridad confiar en el amor de Dios. Y esto no lo señalo solo yo, sino el gran teólogo metodista John Wesley, que en su libro Predestination Can Be Considered, 1752, numeral 30, dice: razónalo tú mismo. Aquí estás tú, un pecador. ¿Cómo serás confortado? ¿Por las promesas? Pero tal vez no tienes parte en ellas, pues pertenecen solo a los elegidos. ¿Por la consideración de su amor y su amplia misericordia? Pero ¿qué son para ti en caso seas réprobo? Dios no te ama. ¿Qué base puedes tener para tener al menos una sombra de esperanza? Entonces, piensen esto, amigos, interesante la implicancia que haya John Wesley. Es decir, que todo el amor salvífico de Dios solo vale para los elegidos. Pero ¿cómo tiene uno la certeza absoluta de ser uno de los elegidos? Y si uno está en una situación de pecado, porque ahí Wesley dice, hey, tú pecador, ¿no? Se refiere a la persona pecadora, ¿cómo puede confiar en el amor de Dios? De hecho, su vida de pecado de la persona llevaría a pensar que por esos frutos probablemente no sea uno de los predestinados bajo la lógica calvinista. La persona podría pensar en que irresistiblemente tal vez Dios lo cambie después, pero ¿qué seguridad tiene de eso, de que vaya a ser uno de los elegidos? Entonces todo el amor queda incierto, ¿no? Complicadas las implicancias del calvinismo. Vamos a ver la excusa número 3. Si Dios no predestinase, simplemente todos se perderían. Entonces, acá los calvinistas intentan salvar al Dios calvinista diciendo, no, en realidad sí es un Dios de amor y un Dios bueno, porque todos los hombres ya están bajo condenación, y si no fuera por el Dios calvinista que elige salvar a algunos, toditos se perderían. Vamos a escuchar esta excusa calvinista de boca del pastor Will Graham. Les comparto aquí. A ver. Ahí estoy compartiendo. Perfecto. Está irremediablemente perdido. Y la única esperanza para dicho hombre es una elección graciosa de parte del soberano. Y si no es por la elección divina, todos perecen bajo la justa ira de Dios. Ahí lo tienen. Entonces es como que se quiere lavar la cara del Dios calvinista diciendo, mira, si no fuera por el Dios calvinista que irresistiblemente salva a algunos, todos se perderían. Así que sí tiene una buena cara el Dios calvinista. Pues bien, amigos, déjenme mostrarles la otra cara del Dios calvinista, la otra cara de la moneda. Esto implica las palabras de Graham que, por causa de que Dios decidió no incluirlos en su decreto de elección y darles una supuesta gracia irresistible, una inmensa proporción de la humanidad queda en condenación eterna. Dios podría haber elegido, si le daba la regalada gana de forma perfectamente fácil, podría haber elegido dar gracia salvífica a todos, pero eligió dársela solo a un grupito, y los demás que se pudran eternamente. O sea, al Dios calvinista no le interesa proveer gracia salvífica suficiente para todos. Vamos a profundizar sobre las implicancias de esta excusa, escuchando a su vez al señor Jonathan Ramos. Voy a compartir de nuevo. A ver. Con audio el sistema. Ya. Ahí está. Acá nosotros tenemos Pedro y Juan, o qué sé yo, tenemos a Luis y a Julio. Luis y Julio, ¿sí? Son los palitos del bombo. Luis y Julio, ambos nacieron en pecado. El que peca es esclavo del pecado. Y nosotros nacemos cautivos del pecado e hijos de la ira de Dios. Julio y Juan nacen esclavos del pecado, hijos de la ira de Dios. ¿Sí? Fueron creados por amor, pero en el seno de la raza humana que nace con una culpa y con ese pecado con el que nosotros no solo nacemos inclinados al pecado, nacemos en pecado. El Salmo no dice,
En inclinación del pecado me concibió mi madre. Dice, en pecado me concibió mi madre. Nos extraviamos en el seno materno, eso dice la Sagrada Escritura. Entonces nosotros nacemos en pecado, nacemos esclavos del pecado e hijos de la ira de Dios. Si la predestinación no existiese, estos dos se irían al infierno. Entonces es curioso, ¿no? Como Ramos toma como a dos personitas ahí. Dice que fueron creados por amor. Pero ¿saben qué? Resulta que de modo incondicional el Dios calvinista va a elegir a uno llevar la salvación eterna y el otro a que se pudre eternamente en el infierno. Cuando al Dios calvinista no le cuesta nada proveer salvación irresistible, porque esto se implementaría muy irresistible, independientemente de cualquier libre albedrío. Irresistiblemente podría salvarlo los dos y punto, ¿no? Pero simplemente no le importa, no le importa. Entonces, yo estoy de acuerdo en que sin la misericordia de Dios nadie se salvaría. Yo no sostengo que el hombre se pueda salvar por sí mismo. Yo en ningún momento he dicho que el hombre no sea depravado o no esté en estado de pecado. Yo no niego eso. Entonces, cuando Ramos plantea que la humanidad está bajo pecado y todo ello, ok, esa no es la dificultad. La dificultad es que frente a una humanidad bajo pecado, resulta que el Dios calvinista ha querido proveer salvación de modo incondicional y irresistible solo para un grupito. Todos los seres humanos están bajo desobediencia, pero el Dios calvinista quiere proveer salvación de modo incondicional e irresistible solo para algunitos. Pero ¿saben qué? Ese no es el Dios de amor de la Biblia. El Dios calvinista sujeta a todos los hombres a desobediencia o permite que todos los hombres queden en desobediencia, en el pecado, para rescatar misericordiosamente solo algunitos de forma incondicional. Pero miren lo que nos dice la Biblia. Romanos 11:32. Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Alguno preguntará, Dante, pero si dices que Dios tiene misericordia de todos, entonces tú estás diciendo que todos se salvan. No, yo no estoy diciendo eso. Porque Dios tiene misericordia de todos, pero hay personas que pueden resistir a la misericordia de Dios. Entonces se pierden no porque Dios no haya tenido misericordia de ellos. El Dios calvinista, en cambio, no tiene misericordia salvífica para una gran proporción de la humanidad. En la visión católica, los que se pierden no es porque Dios no haya tenido misericordia de ellos, sino porque esas personas resistieron o rechazaron dicha misericordia. Y yo les estoy citando Romanos 11:32, pero basta que retrocedamos a Romanos 11:22, donde el mismo apóstol escribe, mira pues la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. ¿Qué significa eso? Que Dios provee misericordia, pero hay personas que si rechazan esa misericordia que Dios realmente les provee, pueden ser cortados y perderse, pero no porque Dios no les proveyó misericordia, ¿no? Dice Mateo 23:37. Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. El Dios calvinista diría, pero no quise. O sea, cuando alguien se pierde es, yo querría que te salve, yo querría salvarte, pero no quise. O sea, es un Dios contradictorio, ¿no? Que dice como que quiere, pero en realidad no quiere. En cambio, el Dios de la Biblia, en Jesucristo, dice, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Entonces la persona se pierde por causa de su rechazo a la voluntad amorosa de Dios. Y ojo que acá Jesús está hablando de reunir a los judíos en el rebaño, en el único rebaño de la iglesia, del que habla en Juan 10, el único rebaño del cual él es buen pastor. Y por medio de la iglesia la gente sería salva, ¿no? Como dice Hechos 2:47, que se iban sumando a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces esto puede entenderse en términos salvíficos. Entonces, bajo la teología católica, el que se salva por gracia. Y el que se pierde porque rechazó esa gracia, pese a que Dios realmente se la proveyó. Entonces, tú tienes los dos palitos, ¿no? Que decía Ramos, Luis y Julio. Bueno, el que se salva, Luis, se salva por gracia. Y supongamos que Julio se pierde.
Ya, si se pierde no es porque a Dios incondicionalmente le dio la gana de descartarlo y no proveerle gracia salvífica suficiente. No, Dios provee gracia salvífica suficiente también para Julio, pero Julio eligió resistir a esa gracia. Recuérdese que tanto Luis como Julio, en el ejemplo que ponía Ramos, serían hombres. Y de acuerdo a 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Les propongo profundizar esta analogía. Supongan que Luis y Julio han caído en un pozo hediondo, ¿no? Esos dos palitos que mostraba Ramos en representación de dos seres humanos. Es más, supongan que ambos han nacido en esa miserable situación, ¿no? Lo que decía Ramos del Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Ya, Luis y Julio han nacido en el fondo de un pozo asqueroso. Y ninguno de los dos saldría si es que alguien no los jala con una soga. Ahora, supongan que yo tengo una soga y puedo realmente salvar a ambos, ¿ya? Hasta, si quieren, supongan que tengo 2 sogas, ¿ok? Pero resulta que yo, para mostrar mi soberanía, para mostrar que soy misericordioso, elijo ofrecer incondicionalmente la soga solo a Luis. Y es una soga que se le amarra irresistiblemente y lo jala irresistiblemente solo a él, mientras que dejo a Julio morir en la miseria, sabiendo que dentro de poco se encenderá un fuego en el fondo del pozo y que Julio se quemará eternamente. ¿Qué pensarían ustedes de mí bajo esa situación? Pues bien, ese es el Dios calvinista. Ahí lo tienen. Ese es el Dios calvinista. Vamos a la cuarta excusa. Excusa 4. Dios puede tratar de modo desigual a las personas sin que por ello haya injusticia en él, como muestra la parábola de los labradores. Sí, a veces hay esta apelación de parte de los calvinistas, o sea, decir, bueno, pero Dios puede tratar a la gente como le dé la gana, porque Dios es Dios y punto, ¿no? Básicamente es ese tipo de lógica. O sea, ya cuando el calvinista dice, Dios puede tratar a la gente como le dé la gana. A ver, Dios ciertamente es soberano. Dios ciertamente hace lo que quiere. Pero que su querer sea un querer incondicional, independientemente de cualquier libre albedrío, ya ese es un inserto calvinista. ¿Ok? Ciertamente, Dios puede hacer con nosotros como el alfarero con la vasija de barro, con el barro que moldea. Ciertamente. Pero al mismo tiempo, ¿es acaso voluntad de Dios necesariamente hacer las cosas imponiéndose por sobre cualquier libre albedrío? Eso ya es un supuesto calvinista, eso no lo están demostrando, ¿no? Porque cuando el calvinista entiende como que Dios hace lo que quiere, el calvinista implícitamente asume que ese querer de Dios es algo incondicional que se implementa de modo irresistible independientemente de cualquier libre albedrío. O sea, los calvinistas confunden Dios soberano con Dios determinista, Dios soberano con Dios controlador, es ahí donde confunden. Pero bueno, hay un intento de apelar a la parábola de los labradores, ¿no? Vamos a escuchar este intento de boca de Jonathan Ramos. Voy a compartirles aquí. Ahí comparto. Ya. Escuchemos a Ramos. Tiene una predilección. En eso consiste la soberanía de Dios, en que frente a dos iguales, su amor es desigual. ¿Por qué? Justamente porque en eso consiste ser rey. En eso consiste ser Dios, en eso consiste ser soberano. Porque si Dios tuviera que darle a los iguales frente a las mismas conductas, la misma paga, entonces la paga ya no sería gratuita. Y en eso consiste justamente la parábola de los labradores, en que Él es tan soberano que frente a aquellos que trabajan desigual otorga misma paga y frente a aquellos que trabajan igual otorga paga desigual. Gracias. Bien, ahí lo tenemos entonces. Palabras de Jonathan Ramos. Ahora bien, miren, por supuesto que Dios en su soberanía puede, si le da la gana, dar a unos más que otros. Yo no niego eso. Si ustedes ven con cuidado el debate que yo sostuve con Ramos, Ramos me culpaba de decir como que Dios daba la misma proporción de gracia a todos los hombres. Yo nunca he dicho eso. Él como que necesitaba difamar mi postura para poder enfrentarla, ¿no? No podía enfrentar mi verdadera postura.
Lo que yo dije es que Dios provee gracia salvífica suficiente a todos los hombres, pero nunca dije que fuera en el mismo grado. Así que en primer lugar, yo no tengo problema con afirmar que Dios en su soberanía puede proveer gracia en distintos grados. De hecho, es evidente que lo afirmo. En la fe católica, claramente entendemos que Dios provee gracia en distintos grados a distintas personas. Pero al mismo tiempo, Dios, por su justicia y por su bondad, cumple con proveer a todos los seres humanos, aunque sea de la gracia mínima necesaria y realmente suficiente para que realmente, si no resisten, puedan salvarse. Entonces, que Dios soberanamente, si le da la gana, pueda dar a unos más gracias que otros, sí, pero al mismo tiempo a todos los seres humanos proveería, aunque sea la gracia salvífica suficiente. Miren cómo Santo Tomás de Aquino, leído bien en su contexto, nos da una visión más precisa que la que presenta Ramos. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, prima, cuestión 23, artículo 5, solución 3, cito. Aun cuando Dios no trate igual a quienes son iguales, no por eso hay iniquidad en él. Y luego apunta. En lo que se da por gracia, alguien puede dar libremente lo que quiera, más o menos, mientras no deje de dar lo debido. Entonces, noten, Santo Tomás de Aquino y yo estamos diciendo lo mismo. Lo que estamos diciendo es que Dios puede otorgar gracias en distintos grados, pero al mismo tiempo debe cumplir con dar a todos lo que es debido. Ahora bien, por nosotros mismos Dios no nos debe, claro está, pero por su bondad Dios ha querido proveer para todos. Y esto lo afirma el propio Santo Tomás de Aquino. Dice el mismo Santo Tomás de Aquino en su obra De Veritate, cuestión 14, artículo 11, solución 1. Pertenece a la divina providencia proporcionar a todos lo necesario para la salvación. Fin de cita. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí, Dios puede dar gracia en distintos grados, pero al mismo tiempo, nosotros, todos los seres humanos, recibimos, aunque sea la provisión de gracia suficiente para realmente salvarnos. De tal modo que quien no se salva es porque resistió a la gracia salvífica suficiente o incluso más que suficiente que Dios le proveyó. Ahora bien, veíamos que Ramos apelaba aquí a la parábola de los labradores, ¿no? Esa parábola en donde está en Mateo capítulo 20. Vienen unos labradores, trabajan en la mañana hasta la tarde y otros llegan a última hora y al momento de dar la paga a todos se les paga lo mismo. Entonces, los que habían trabajado desde temprano, que habían acordado trabajar por 1 denario al día, se quejan con el que los contrató y le dicen, oye, nosotros hemos trabajado todo el día, en cambio estos últimos solo han trabajado 1 hora, tú estás siendo injusto, ¿no? Tú estás siendo injusto, le dicen. Pero vamos a ver con cuidado esta parábola. Y básicamente la mentalidad calvinista es como que, ya, Dios reparte como le da la gana y a algunos les reparte salvación y a otros eligen no repartirles nada y dejarlos en condenación, porque Dios hace lo que le da la gana. Pero si ustedes ven la parábola misma, no plantea eso. En la parábola no se están repartiendo pagos y azotes. No se está repartiendo premio y condenación. No, se está repartiendo dinero. A todos se está repartiendo algo positivo, salario, recompensa, dinero. Y noten que en la parábola comienza habiendo un acuerdo libre, el libre albedrío. Mateo 22, habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. No es que unilateralmente los llevó a trabajar. Como bien señalan, ahí veo en el chat, les pagó a todos. Exacto, a todos les dio pago. No es que a algunos les repartió azote, condenación eterna o encarcelarlos, no. A todos les pagó. Luego, leamos Mateo 20 del 10 al 15. Al venir también los primeros pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron a cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
Él respondiendo dijo uno de ellos: amigo, no te he hecho perjuicio alguno. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con mi dinero lo que quiero? La palabra clave de esta cita que he hecho es cuando el Señor dice: no te hago perjuicio alguno. Pregunta: ¿al que se va a condenación eterna sufre algún perjuicio? Pues se quema eternamente, ¿no? O sea, algún tipo de perjuicio es, ¿no? Yo no digo que sea injusto enviar a las personas a la condenación eterna por sus pecados, pero, o sea, vamos, o sea, eso de ir a quemarse eternamente como que no es una cosa que sea muy bonita, por decirlo así, ¿no? O sea, ciertamente es perjudicial. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Señor en la parábola? No te echo perjuicio alguno. ¿Qué significa esto? Que Dios nos puede responder eso en el juicio final. A cada uno que venga a encararlo: oye, no, ¿por qué le diste más gracia a ese? Mira, ese que se salvó tuvo más gracia. Y Dios puede responder: mira, si a mí me da la gana, yo puedo dar distintos grados de gracia. Pero tú no me puedes venir a encarar porque tú que te has perdido, eres alguien a quien yo di gracia suficiente para que realmente te salves. Gracia salvífica realmente suficiente para que realmente te salves, pero tú la rechazaste. Entonces no tienen excusa. Por eso San Pablo, ¿no? Como dice San Pablo en Romanos 1:20, por eso los impíos no tienen excusa. En cambio, el calvinismo le da a los impíos la mejor excusa del mundo. Los impíos pueden decir a Dios: yo no te escogí, Dios, porque tú no me escogiste. Yo te rechacé porque primero tú me rechazaste en tu decreto incondicional antes de la fundación del mundo, incondicionalmente me rechazaste y por eso yo te rechacé. El calvinismo da la mejor excusa. Este punto ya lo había notado John Wesley, eso de que los calvinistas estaban interpretando mal la parábola de los labradores. En su obra ya citada en el numeral 24 dice: nuestro Señor reprende a los judíos por murmurar de que Dios da a los gentiles la misma recompensa que a ellos. A uno de estos murmuradores es que Dios le dice: amigo, no te hago ningún mal, toma lo que es tuyo y vete, yo daré este último como a ti. Mateo 20 del 13 al 14. Aquí nada se habla de reprobación. Este texto, por tanto, no tiene nada que ver con la conclusión que fue llevado a probar. Fin de cita. Vamos con la quinta excusa, ya para ir cerrando y dar un espacio ahí para preguntas, comentarios, ¿no? Excusa 5. Aunque Dios no da gracia salvífica suficiente a todos los hombres, sí les da la gracia común, en tanto bienes naturales, a todos. ¿Cómo es esto de la gracia común? Por ahí habrán escuchado que hay calvinistas que dicen: no, Dios sí da la gracia común a todos los hombres. Bueno, amigos, ¿saben qué? La gracia común no es una gracia salvífica. O sea, no importa que te den 80,000 toneladas de gracia común, tal como el calvinismo define la gracia común, ni 80,000 millones de toneladas de gracia común van a salvar a una persona. O sea, la gracia común no es una gracia salvífica. Pero quiero que vean esto. Los calvinistas es como dicen: bueno, pero Dios provee una gracia común a todos los hombres, entonces es bueno. Miren cómo lo dice el autor calvinista Sam Storms, presidente de la Evangelical Theological Society, en el artículo que cité hace un rato de él. Dice: mientras que la humanidad es totalmente depravada y merecedora de la ira de Dios, Dios misericordiosamente pospone su ira destructora y bendice con gracia a todos los hombres, incluso aparte de la salvación. Esto se llama gracia común de Dios. La gracia común incluye todas las bendiciones inmerecidas que el hombre natural recibe de la mano de Dios: la lluvia, el sol, la prosperidad, la salud, la felicidad, las capacidades y los dones naturales, el pecado siendo restringido por del dominio completo, etc. Esa gracia común, sin embargo, no llega a gracia salvífica. Entonces, los calvinistas pueden decir: mira, Dios da gracia a todos los hombres. Está bien, no les da la gracia salvífica, pero les da gracia común a todos los hombres. ¿Qué es la gracia común? Los bienes naturales de los cuales podrían los hombres disfrutar, o alguna gracia que restringe en cierto modo las consecuencias que podría tener el pecado si se desboca del todo, ¿no? En resumen, cuando se apela a la gracia común, se apela a que Dios da en esta vida bendiciones naturales a los no creyentes. Pero les pregunto, ¿eso resuelve el problema? ¿Eso justifica al Dios calvinista como el Dios de amor de la Biblia? No, por la siguiente razón. Decía Jesús en Mateo 16:26:
¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué implican estas palabras de Jesús? Que de nada importa que tú tengas 80,000 millones de toneladas de gracia común, de bienes naturales y de todas esas cosas que mencionó Sam Storms, salud, etcétera, etcétera, si pierdes tu alma. O sea, traducido a los términos teológicos que estamos usando, lo que estaría diciendo Jesús es, de nada le vale al hombre tener todas las bendiciones asociadas a la gracia común si no tiene una gracia salvífica. Porque de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma. Es como alimentar bien a un animal para que lleves a matarlo, ¿no? Entonces, ¿tan misericordioso eres de alimentar a un cerdo para el matadero? Convertimos al Dios calvinista en eso. O sea, bajo el calvinismo, lo que Dios haría con los no predestinados sería alimentarlos con bienes de este mundo por su gracia común, pero no hace más que cebar cerdos para el matadero porque como no le ha dado la gana de darle gracia salvífica, se pierden. Y noten que el mismo Sam Storms, este autor calvinista, es el que está diciendo, vuelvo a citar, esta gracia común, sin embargo, no llega a gracia salvífica. Y bajo el calvinismo, como para salvarte requieres la gracia salvífica, que ellos la entienden como irresistible, pues entonces la gente irresistiblemente no se va a salvar, o sea, se van a condenar. Ahí hay una dificultad, ciertamente, ¿no? Esto ya lo había notado John Wesley también, que en su libro Predestination, Calmly Considered, numeral 43, dice, bueno, pero ahora, hace como imitando lo que diría un calvinista, ¿no? Bueno, pero ahora disfruta de muchos de los dones de Dios, tanto los dones de la naturaleza como los de la providencia. Tiene comida y vestido, comodidades de varias clases. ¿Y no son todas esas grandes bendiciones? Freno la cita ahí. Ahí John Wesley está diciendo como lo que un calvinista dice, ¿no? O sea, mira, pero Dios sí es misericordioso porque incluso al que se va a condenar le provee cosas en esta vida. Luego apunta John Wesley. No, no a él. Al precio que debe pagar por ellas, cada una de ellas también es una maldición. Cada una de estas comodidades, por decreto eterno, le costará $1,000 en el infierno. Ahora, amigos, sea lo que sea, igual el Dios calvinista decidió incondicionalmente de antemano no dar lo suficiente para la salvación de esas personas. No es que el Dios calvinista les da lo suficiente y ellos lo rechazan, no, sino que de antemano elige no darles ni siquiera lo suficiente para la salvación. Por ejemplo, los cánones de Dort, que es un concilio calvinista de 1619, en el punto 1, artículo 15, dice, Dios emitió el siguiente decreto, dejarlos en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos, y no concederles la fe salvadora ni la gracia de la conversión. Freno la cita ahí. Esa sería la gracia salvífica, pues, ¿no? Pero el Dios calvinista no les concede. Sigo citando. Sino finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos. Este tipo de visión tan problemática también la encontramos confesada a su modo por el señor Jonathan Ramos. Les voy a compartir un clip donde él indica esto. A ver, denme un momento. Ya lo tengo el clip. Entonces, les comparto. Y ya vamos cerrando con este punto y pasamos un poco de charla. Ya, vamos a escuchar. Algunos la pueden recibir, pero no van a recibir la suficiente gracia salvífica para nacer de nuevo y perseverar en la fe hasta el final. Esa es la parábola de la semilla que una no prende, la otra prende y se seca, y la otra prende y da fruto al 100%, digamos. Ahí lo tienen las propias palabras de Jonathan Ramos, ¿no? Lo que dice es que no les va a dar gracia salvífica suficiente para que lleguen a salvación. Y pretende validar su postura apelando a la parábola de la semilla. Pero qué mal exégesis bíblica, porque la propia parábola del sembrador, ¿no? De la semilla que se lanza, lo refuta. Miren, en la parábola del sembrador, véase Mateo 13, del 1 al 9, el sembrador
lanza la misma semilla a diversos tipos de tierra. Es el mismo tipo de semilla y lo que varía es el tipo de tierra. Ahora bien, la semilla es suficiente por sí misma si no hay impedimento para germinar, crecer y dar fruto. Y si en algunos casos no germina, no es porque la semilla dada no sea suficiente, no es porque el sembrador no esté dando lo suficiente, sino porque hay impedimentos externos en la tierra que representaría a nosotros, como las aves, las piedras y los espinos, como pueden comprobar leyendo la parábola. Entonces, bajo la interpretación calvinista que quiere vender Ramos, lo que tendría que suceder es que Dios elige no dar semilla a unos, a otros le da una mala semilla que va a ser insuficiente en sí misma para brotar, no va a ser semilla suficiente, y solo a algunos pone semilla que sea suficiente para brotar. Pero resulta que en la parábola del sembrador, el sembrador provee semilla que en sí misma es buena y suficiente para brotar, y el problema está en la tierra. No en el sembrador ni en la semilla, sino en la tierra. Y eso es la falta de disposición que a veces nosotros podemos poner a la gracia. Entonces cierro diciendo que Dios sí da todo lo suficiente para que uno pueda dar el fruto de la conversión y la santificación, pero uno puede resistir a esa gracia, aun siendo esta en sí misma suficiente o más que suficiente. Y se los demuestro con la Biblia. Isaías 5:4, dice Dios: ¿qué más puede hacerse por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué dio uvas silvestres cuando esperaba que produjera uvas buenas? ¿Qué significa esto? Dios está diciendo que Él de su parte ya ha puesto lo suficiente, ya ha puesto lo necesario para que se produzcan uvas buenas. ¿Y qué sucede? Que el pueblo endurecido resiste a esa gracia que Dios realmente le provee y no da las uvas buenas de la conversión, sino más bien las malas uvas de la desobediencia. Si se pierden, no es porque Dios no les haya provisto gracia salvífica suficiente, sino porque rechazaron la gracia suficiente que Dios les proveyó.